Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría teneros por aquí una vez más. Estoy que no quepo en mí de la emoción. Hoy tengo una noticia que, madre mía, no puedo esperar a contaros. Si sois de los que os emocionáis con cada novedad de vuestros ídolos, y especialmente si sois fans, pero fans de verdad, de Kan-Yaman, preparaos porque este vídeo va a ser épico. Hoy vamos a hablar de la nueva serie que literalmente va a enloquecer a todo el mundo. Sí, como lo oís. La nueva serie de Kan-Yaman está a la vuelta de la esquina, y por todo lo que he podido investigar promete ser absolutamente espectacular, una auténtica bomba. Preparaos porque este vídeo va a ser un festival de emociones. Pero antes de que empecemos a desgranar todos los detalles que he recopilado, quiero pediros un favorcito. Si sois nuevos por aquí o si simplemente os gusta el contenido que os traigo, no os olvidéis de suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones. De esa forma, no os perderéis absolutamente nada. Porque os prometo estar siempre al día con todas las novedades, los rumores y los cotilleos más jugosos del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, no os perderéis nada sobre Kan-Yaman. ¿Hecho? Perfecto. Sois los mejores. Vale, ahora sí vamos al lío. Como ya sabéis, Kan-Yaman es un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo. Desde Erkencikus hasta Viola come il mare pasando por M.R. Round, este hombre tiene un magnetismo y un talento que son increíbles. Y ahora, preparaos. Porque vuelve con algo muy grande, algo que va a marcar un antes y un después en su carrera. La serie de la que os hablo aún no tiene un título oficial, pero ya os aseguro que la expectación es máxima. La información está llegando a cuentagotas, pero cada pequeño detalle que conocemos nos deja boquiabiertos. Lo primero que sabemos, y que ya de por sí es un bombazo, es que Kan-Yaman será el protagonista. Y no solo eso. Parece ser que esta vez se ha involucrado también en la producción, lo cual significa que tendrá más control creativo, lo que a su vez, nos da una mayor garantía de calidad. Esto es muy bueno. Un sello de garantía de que la serie va a ser de primer nivel. Imaginad la pasión que le pone Kan a sus proyectos, ahora multiplicadla por 2. ¿Y qué podemos esperar de esta nueva serie? Pues por todo lo que he investigado y gracias a las pistas que el propio Kan-Yaman ha ido dando en sus redes sociales, parece que nos espera una historia llena de acción, romance, intriga y sorpresa. Al parecer, esta vez se aleja un poco de los dramas románticos clásicos a los que nos tiene acostumbrados, y se aventura en un terreno un poco más oscuro y complejo. ¡Ay, qué ganas tengo de verle en un registro diferente! Algunos rumores apuntan a que podría ser un thriller, o incluso una serie de espías, una mezcla explosiva. Imaginad a Kan-Yaman en ese papel. ¡Ay, no puedo! Ya me estoy imaginando las escenas de acción, los giros de guión. Todo. Con ese físico y esa mirada, sería un espía perfecto. Ya me veo pegada a la pantalla sin pestañear. La posibilidad de ver a Kan en un papel de espía me tiene completamente enloquecida. Imaginad las habilidades que deberá demostrar, la astucia, la frialdad, la capacidad de mantener la calma bajo presión. Y por supuesto el carisma. Porque no olvidemos que Kan-Yaman tiene un magnetismo que hipnotiza. Podría ser un espía implacable pero con un trasfondo emocional que nos haría conectar con él de una manera muy profunda. ¿Os imagináis las escenas de persecución, las peleas cuerpo a cuerpo, los momentos de tensión extrema? Estoy segura de que nos dejará sin aliento. Y por supuesto, no faltarán las dosis de romance porque, seamos sinceros, a todos nos gusta ver a Kan enamorado, ¿verdad? Además de la trama, otro aspecto que está generando muchísima expectación es el elenco. Aunque todavía no se han confirmado todos los nombres, ya hay rumores de actrices y actores de renombre que podrían acompañar a Kan-Yaman en esta aventura. Y la verdad es que la selección pinta muy bien. Se habla de nombres importantes, de rostros conocidos que encajarían a la perfección en la historia. No puedo dar nombres concretos por ahora, porque no hay nada oficial, pero os aseguro que las fuentes son bastante fiables. Y aunque no podamos confirmar nada, la sola idea de ver a Kan-Yaman compartiendo pantalla con otros grandes talentos es motivo de celebración. La química entre los actores es crucial para el éxito de una serie, y teniendo en cuenta la trayectoria de Kan, y la meticulosidad que pone en todos sus proyectos, podemos estar seguros de que la elección del reparto será de lo más acertada.
Él sabe rodearse de profesionales que eleven el nivel de la producción. Y hablando de meticulosidad, otro punto a destacar es la ambientación y la producción. Por lo que parece, la serie se rodará en localizaciones impresionantes, probablemente en diferentes países, lo cual ya anticipa un despliegue visual que nos dejará sin aliento. Imagino paisajes exóticos, ciudades vibrantes, escenarios que nos transporten a otro mundo. Ya sabemos que Can Yaman es un apasionado de su trabajo y que siempre busca la perfección. Esto es una garantía de que la serie tendrá una calidad visual y estética impecable. A prepararse para ver imágenes increíbles, dignas de una película. Ya me veo haciendo capturas de pantalla en cada episodio. ¿Os imagináis las posibilidades que se abren con un rodaje en diferentes países? La ambientación podría variar, la historia podría tener ramificaciones internacionales, incluso podríamos ver a Can hablando diferentes idiomas. Eso sería el remate. La diversidad de escenarios también podría enriquecer la trama, aportando un toque de exotismo y misterio que nos mantendría enganchados. Estoy segura de que el equipo de producción estará cuidando cada detalle, desde el vestuario hasta la iluminación, para crear una atmósfera única y envolvente. Otro detalle que he podido averiguar, y que me llena de entusiasmo, es que la serie podría contar con un equipo creativo de primer nivel, tanto en la dirección como en el guión. Esto es crucial, porque una buena historia necesita una buena narrativa, y un director que sepa cómo llevarla a la pantalla. Parece que están buscando a los mejores, y eso solo puede significar una cosa, que nos espera una obra maestra. Imagino a directores con una visión innovadora, capaces de exprimir al máximo el talento de Can Yaman y de crear escenas memorables. Un buen director sabe cómo guiar a los actores, cómo construir la tensión, cómo mantener el ritmo de la historia. Y un buen guionista es fundamental para crear personajes complejos, diálogos inteligentes y giros argumentales que nos sorprendan. La combinación de ambos es explosiva. Estoy segura de que este equipo creativo nos sorprenderá con una historia que nos tocará el corazón y nos hará reflexionar. Ahora, hablemos un poco de las fechas. Sabemos que el proyecto está en marcha, y que el rodaje podría comenzar en los próximos meses. La fecha de estreno, por supuesto, es un misterio, pero estoy segura de que las noticias llegarán muy pronto. Estaré pegada a las redes sociales y a todas las fuentes posibles para traeros la información lo antes posible. Así que estad atentos al canal. No quiero especular demasiado, pero os aseguro que en cuanto se sepa algo, seréis los primeros en enteraros. Mi misión es manteneros informados. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿dónde podremos ver esta maravilla? Pues aunque aún no hay una plataforma confirmada, es muy probable que se estrene en alguna de las plataformas de streaming más importantes, como Netflix, Amazon Prime Video, o incluso alguna plataforma turca. Ojalá sea en Netflix, porque así la podremos ver en todo el mundo. Estaremos al tanto de todas las novedades y os mantendremos informados. Ya estoy cruzando los dedos para que la elijan. Pero, ojo. No os quiero spoilear demasiado. La idea es que os mantengáis emocionados, con la intriga a flor de piel. Porque la espera merecerá la pena. La emoción de descubrir la serie poco a poco, de ir desentrañando los misterios, es parte del encanto. Quiero que viváis la experiencia al máximo, que os mantengáis pegados a la pantalla, sin saber qué va a pasar. La sorpresa es lo más importante. Y hablando de la espera, os propongo algo porque no compartimos nuestras expectativas. ¿Qué os gustaría ver en esta nueva serie? ¿Qué esperáis del personaje de Can Yaman? Dejad vuestros comentarios, vuestras ideas, vuestros deseos. Me encanta leerlos y saber qué pensáis. Además de todo esto, creo que es importante destacar el impacto que Can Yaman tiene en el mundo. No solo es un gran actor, sino que también es una persona que utiliza su influencia para causas benéficas, y que tiene un gran respeto por sus fans. Esto sin duda hace que sea aún más especial. Es admirable cómo utiliza su fama para ayudar a los demás, para dar visibilidad a causas importantes. Es un ejemplo a seguir, un modelo a imitar. Can Yaman es mucho más que un actor. Es un artista comprometido, un hombre con valores, una persona que se preocupa por el mundo que le rodea. Y eso, para mí, es lo más importante. Su humildad y su cercanía con sus fans son también dignas de admiración. Siempre está dispuesto a agradecer el cariño que recibe, a compartir momentos con sus seguidores.
Espero que vosotros también estéis tan emocionados como yo con esta nueva serie. Porque yo estoy que no me lo creo. Estoy deseando ver a Kan-Yaman en un nuevo papel, explorando nuevos territorios creativos y regalándonos su talento. Estoy segura de que nos sorprenderá y nos emocionará a partes iguales. En resumen, hoy hemos hablado de la próxima serie de Kan-Yaman, un proyecto que promete ser una revolución. Hemos hablado de la trama, del reparto, de la producción, de las posibles fechas y plataformas de emisión. Y hemos repasado todo lo que ya sabemos. Estoy segura de que en los próximos meses tendremos muchas más noticias, y por supuesto, os mantendré informados en este canal. Quiero daros las gracias por estar aquí, por vuestro apoyo y por vuestro entusiasmo. Sois la mejor comunidad de fans que podría tener. Me encanta leer vuestros comentarios, así que por favor, dejadme vuestras opiniones, vuestras expectativas y vuestras preguntas. ¿Qué esperáis de esta nueva serie? ¿Qué os gustaría ver? Contadme todo. Estoy ansiosa por leerlos. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y, como os he dicho al principio, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos nada. Y no dejéis de seguirme en mis redes sociales, donde también comparto muchas noticias y novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Un abrazo enorme. Y no dejéis de soñar con la nueva serie de Kan-Yaman. Estoy segura de que nos va a encantar. Hasta la próxima. Chao, chao.